Muy buenas noches, estimados cibernautas. Hoy estamos en otro jueves de este mes de agosto, que se agota ya en términos de un cambio de gobierno. Estamos transmitiendo desde Sonavit en la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, frontera con Belice, Guatemala y con el Caribe mexicano. Desde esta estación vamos a tratar de cubrir algunos temas importantes de la semana anterior a esta fecha que no transmitimos porque tuvimos un diluvio, se abrió el cielo, cayó agua y como pues en la ciudad tenemos muchos cochinones que tiran basura a la calle y se asolvan las coladeras, pero además la autoridad no hace lo que tiene previo a hacer en la época de huracanes y de inundaciones. Esta fue una depresión tropical que nos pegó en serio. Y por eso, al no poder transitar por las calles inundadas, pues se decidió no transmitir el jueves pasado. Pero hoy estamos aquí con ustedes, desde este canal, con el dueño del canal es Gabriel Zavala Spat y con nuestro compañero en la transmisión, César Broca. Iniciamos con pues un asunto que está calientito y el mismo día sucedieron dos cosas que vamos a comentar. La detención de Jesús Murillo Caram, ex gobernador del Estado de México, ex procurador general de justicia de la República Mexicana, ex diputado, ex, que estuvo en el tiempo cuando sucedió lo de los 43 de Ayotzinapa. Señalan que eso fue un asunto, pues, penoso, que no es. Penoso si se le encuentra responsable, quizás sí, pero inminentemente político sí lo es. Esto tiene visos para la elección que viene. Me parece que de alguna manera la 4T está pasando a tijeretear a medio mundo para ver si gana las elecciones venideras y logran tener la mayoría en el Congreso de la Unión y la presidencia de la República en manos de las corcholatas. En fin, esto es parte de un suceso que fue el mismo día, la aprehensión de Murillo Caram, que hoy está en problemas con el juez de instrucción, que determinó en su resultado que se queda preso físicamente, no se le concede la prisión domiciliaria, porque corre el riesgo de abstraerse, de fugarse o cualquier término que usted le quiera dar de la justicia que pretende juzgarlo. ¿Por qué lo juzgan? Pues porque supuestamente estuvo enterado de las torturas que cometieron los policías, soldados y no sé quién más, porque no podemos asegurar quiénes, a algunas personas que fueron parte de este secuestro, levantón o llámenle como quieras, de los de Ayotzinapa. Es lo que le dijo la gente durante su detención. Es todo un plan maestro de Andrés Manuel López Obrador. Eso no queda ni siquiera duda. Luego de la podemos detención ver de Jesús Murillo Caram, el video de su titular detención. de la entonces Después de una audiencia de 12 horas, el juez ha procesado al ex procurador Jesús Murillo Caram por pues lo que ya les comenté. Y eso, la verdad, me parece que a esas alturas, cuando pues los periodistas de esos de altos vuelos, investigadores, señalan que no es posible culpar a alguien de lo que no hizo. Pero bueno, eso lo determina el juez.
y si le conceden en 15 días, pues la prisión domiciliaria, o sea. Uh-huh. Procuraduría General de la República, circula en redes sociales este video que muestra el momento del arresto a las afueras de su domicilio ubicado en la Ciudad de México. Sin oponer resistencia, en el video se observa a Jesús Murillo Caram visiblemente tranquilo. Vistiendo una chamarra de piel negra y un pantalón de vestir del mismo color, el exfuncionario federal escuchó atento el motivo por el cual fue detenido. Realizaron un mandato de cumplimiento de Luego de permanecer en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, Murillo Caram fue trasladado la mañana de este domingo al Reclusorio Norte, donde se lleva a cabo su audiencia. El ex procurador general de la República, quien está relacionado con la investigación del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, es acusado de la tortura de 6 personas y por la desaparición forzada de otras más. Esto durante su audiencia inicial, celebrada este domingo. 1TV. Bien. Como ustedes han visto las imágenes de la detención, Murillo Caram se entregó sin resistencia, de una manera en que una persona cree que determinante es que puede obtener su libertad como no culpable, no responsable de los hechos que se le imputan. Pero bueno, el arquitecto de la verdad, que de alguna manera, pues están cuestionando el ejercicio de este abogado que bueno, funcionó durante el periodo de este suceso del secuestro de Ayotzinapa, que hasta hoy no han determinado cómo fue exactamente. Hubieron pues gente de otros países que vinieron expertos en la detección de esto, buscaron algunos cuerpos, pero que hasta hoy se presume que son los de miembros de ese grupo. Sin embargo, no creo que hasta hoy tengan suficientes elementos para determinar que hay una certeza de que son los cadáveres de los jóvenes. Hay muchas cosas de por medio, que si estaban metidos con la guerrilla de... Esto todos son opiniones, pero no hay quien haya aportado pruebas suficientes para determinar que Jesús Murillo Caram, que tiene hoy 74 años y tiene derecho a la libertad condicional domiciliaria, pero bueno, está durmiendo allí y dormirá durante 15 días más hasta que el juez de la causa resuelva si le cambia pues la resolución respecto a su detención. El mismo día, otro suceso que duró 3 años para que pudiera obtener su libertad bajo la condición domiciliaria, se le retiró el pasaporte, en fin, para que esté llevando su proceso en libertad. Ahí el maestro de la retórica y pues de los señalamientos dice que no, que él no tuvo nada que ver. Por Dios, eso que no tuvo nada que ver. Ese mismo día le dan su libertad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que su presidente acudió al reclusorio donde estaba presa y les ofreció a ella y a otras mujeres abrir los casos y estudiarlos, consecuencia que
Rosario Robles Berlanga salió del penal de Santa Marta, Catitla, la noche del viernes 19 de agosto para seguir el proceso que se sigue en su contra en su domicilio, fuera de la prisión recibida por su familia y abogado. Epigmenio Mendieta, la Fiscalía General de la República FGR, informó que el juez de control demostró sustituir la prisión preventiva justificada a la exfuncionaria pública, quien deberá cumplir algunas medidas impuestas por las autoridades. Robles entrega y dice que se disciplinará hasta que su proceso termine declarándose inocente. Pero ahora no dormirá en la prisión de Santa Marta, Catitla, como ya sucedió 3 años, cuando los delitos imputables ameritaban que desde el principio el juez de la causa la mandara a su domicilio a cumplir el periodo de reclusión. Ahora, en estos casos, yo no sé cómo suceden todos estos recovecos de la ley. En México presumimos que tenemos un marco legal que garantiza el derecho constitucional a la justicia pronta y expedita. La justicia ni es pronta ni es expedita, y que lo diga Rosario Robles, que hizo 3 años para obtener su libertad condicional. La justicia retardada, discúlpeme, amigos cibernautas, la justicia en México es tardía y muchas veces hay gente detenida que cumple el periodo de la sentencia máxima por la responsabilidad en la comisión de un delito sin que haya visto por la calle y poder disfrutar de una libertad que ya había obtenido desde hace tiempo. Se los digo con conocimiento de causa, porque en el periodo de Pedro Joaquín Coldwell, yo fui director del penal del Cerezo en Chetumal. De modo que no estoy hablando sobre suposiciones. Estoy hablando con conocimiento de causa. Política para ganar votos o asunto de responsabilidad en la investigación sobre personas que no sé cuántas, porque ya hasta Peña Nieto les abrieron un expediente. Veamos algunas imágenes. La verdad es que lo que dijo en su momento Jesús Murillo Caram, que era una verdad histórica. La verdad, a través de los años, ya es historia. ¿Por qué? La gente está pidiendo ahora no que aparezcan sus hijos, hermanos, parientes que fueron la causa de estos homicidios de los 43 de Ayotzinapa, Guerrero. Están pidiendo que les entreguen cuando menos las partes que se conservan y que pueden ser detectadas a través de un sistema de localización y determinación que son verdaderamente los restos de sus parientes. Bueno, investigación de homicidios, bueno, discúlpenme, pero voy a hablar un poco de algo que estoy leyendo y que arroja muchas verdades sobre una investigación de lo que ha sucedido y sigue sucediendo
en el sistema de procuración de justicia. Sobre pues un hombre que hoy ostenta la Fiscalía Federal y que se llama pues un hombre que es innombrable y eso pues recordando a Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Bueno, pero vamos a señalarlo un poco más adelante. José Bernabé Brizuela, la Vaca, líder en Colima y principal contrabandista de drogas, fue detenido. Cocaína, heroína y otros opiáceos. Fue detenido y enviado a la prisión del Altiplano el viernes por la noche. Capo de los mezcales, también conocido como la Bestia, o el animal, estaba ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Ese que está muy fuerte en la zona de las cercanías del Distrito Federal y pues por el Pacífico. Este individuo, uno de los principales generadores de violencia en el estado de Colima, que se registraron disturbios en diversos puntos de la entidad, reportes en redes sociales señalaban quema de vehículos, detonación de armas de fuego y la presencia de hombres armados, que señalan que era para calentar la zona y se perdiera esa posibilidad de detenerlo. Yo creo que estamos en un problema severo cuando la delincuencia calienta zonas, secuestran, establecen pues los famosos retenes, y hay quien se los brinca cuando son de la policía, el ejército o la armada. Entonces, esto, ¿cómo lo pondríamos en el ambiente o en el tema de hoy, cuando tenemos un procurador que, según ese libro, obra por venganzas, obra por intereses propios, omite procesos que debieran ser? Y ahí se va con estos 4 años en el gobierno de López Obrador, que dice que es un excelente fiscal de la nación. Bueno, veremos cómo termina todo esto y quién saldría lesionado o quién ya no saldría lesionado porque ya estaría en otro mundo. Esto de gran manera está Alejandro Gertz Manero, un hombre muy entrado en el derecho, que dentro su periodo como legislador emitió leyes que hoy son las que aplican de una manera dura o de una otra manera fácil, dependiendo las conveniencias y de quién se trate. Esto no es nuevo, por favor. Sabemos que en México, para obtener una libertad se necesita mucho dinero. Y el que no tenga dinero, pues ahí se la va a pasar en una mazmorra, llámele prisión, o pues con todo lo que conlleva en una prisión cuando hay problemas entre los presos y acaban quemando parte del penal y sufriendo agresiones de parte de la autoridad que toma los cerezos y las prisiones como tiro al blanco. Hablo con conocimiento de causa. Los motines son por inconformidades alimenticias, por inconformidades de procuración de justicia, por resolución, por pues problemas con el área de la conyugal, que es donde los reclusos intiman con su familia, cosas como esa que siguen siendo la misma gata, pero revolcada. Entonces, lo que tenemos que buscar es que en las nuevas autoridades, de la 4T o de quien sean, yo no tengo
predilección por ningún partido. Simple y sencillamente esperamos los procesos sin ilusión. Con esperanza, muchos. Pero hoy vemos que la esperanza está fincada en alguien que reparte dinero para acabar con la pobreza, pero acaba siendo el rico. Hoy no se puede cuestionar al gobernante de México porque hay consecuencias graves que llegan hasta la desaparición de gente que no los desaparece Andrés Manuel, pero sabemos que tiene quien lo haga, o supuestamente, ¿no? No afirmo, pero tampoco niego que esto sea. Digo, la verdad es que pues respeto mucho lo que el señor opina, porque tiene derecho a opinar, tiene derecho a sus mañaneras, pero pues le siguen mucha gente que no piensa en todo lo que está haciendo y cómo estamos sufriendo muchas de las medidas de su gobierno de la 4T. Ya no sé si es la cuarta transformación o es la cuarta tranza, porque el nepotismo ahí está, incluso en Quintana Roo, pero nadie lo combate. Antes le teníamos miedo al nepotismo, ahora no sé, ya eso se acabó. Las instancias han ido desapareciendo, la infraestructura gubernamental poco a poco se va viciando y los cambios no se dan. Qué pena que estemos en esto en un país que ayer fue rico y hoy no sabemos si todavía tiene riqueza o es inmensamente pobre. La verdad, ahí está. No podemos ocultar el sol con un dedo. Pero las soluciones no se van dando. Todo estamos trabajando en ello. Y como decía la mosca que estaba cabalgando sobre una vaca que estaba arando, y llega otro animal y pregunta, ¿qué hacemos, mosquita? Pues aquí, arando. Así son las cosas en México. Unos trabajan, otros gravitan sobre el que trabaja y otros se llenan los bolsillos de riqueza y no le rinden cuentas a nadie. Estamos hoy pasando por el proceso de entrega-recepción del gobierno de Carlos Joaquín González a el gobierno de Mara Lezama Espinosa. La primera mujer que va a gobernar el Estado y que pues las esperanzas nuevamente resurgen buscando que esta señora sea la solución para muchos de los problemas de inflación, de carestía de la vida, de falta de dinero, de empleos mal pagados, de falta de infraestructura gubernamental y municipal. Qué triste que siendo un país tan rico tengamos polarizado el Estado. La capital de Quintana Roo, Chetumal, que era la capital política y la capital económica cuando había pues la zona libre, hoy no es más que un recuerdo de lo que fue. Y todo se trasladó a la zona norte, desde Tulum para arriba. Y los de Tulum para abajo, pues, o somos, pues, Guatemala, o somos algo que no está recordado, o está olvidado. La destrucción de las calles, avenidas de nuestra capital es obvia, está manifiesta. De alguna manera he señalado en mis editoriales que una solución sería contratar un seguro contra daños que sufran los que circulan en la ciudad y tienen baches
mala infraestructura de tránsito, porque parece que no hay ingeniería de tránsito. Y este seguro le pague los daños a quienes resultaran afectados fehacientemente, desde luego, porque habría algunos vivos que se pasarían por tener daños sin tenerlos. La gente clama porque haya infraestructura, porque se tapen los baches, porque de alguna manera se encarpeten las calles que han sido dañadas y uno tras otro bacheo, siguen igual y cuando llueve se vuelve un caos, porque los baches quedan bajo el agua y uno no ve a qué horas sucede el que se rompan una llanta o una suspensión. Pero durante muchos sexenios he escuchado, porque yo soy quintanarroense y tengo en mi estado de haber vuelto más de 49 años, que todos los gobiernos ofrecen hacer un centro de abastos. ¿Qué resolvería esto? Que dejen de circular tráileres de 60 toneladas con remolque, los camiones de refresqueros y de agua que cargan vehículos pesados, y las calles de la ciudad no están construidas para que se usen como centros de circulación y abastecimiento de tiendas y mercados. Es una solución, quizás mala la propuesta, pero eso se puede componer y hacerlo real. Chetumal es la capital del estado. Recuerden que esta capital merece respeto, pero para esto los habitantes debemos manifestarlo abiertamente, sin tapabocas, de que tenemos que manifestarnos cuando algo no funciona. Cuando yo era niño, nos montábamos en las águilas que están en el obelisco, a un lado del obelisco de la explanada. Eran de bronce. Hoy hay unas imitaciones. ¿Dónde acabaron las águilas? Yo creo que volaron. Pero bueno, es parte de... En fin, la propuesta ahí está. Para Mara Lezama, para Yansuni, que mis respetos para la señora, porque festejaba su cumpleaños el día de la inundación, que fue el viernes pasado, y todos andábamos sufriendo por no poder salir a la calle por la inundación, parte responsable de quienes tienen la obligación de desasolvar los pozos de absorción. Pero parte de eso es que nosotros no tenemos cultura de depositar la basura donde debe estar. Eso somos corresponsables. En fin, la esperanza hoy con Mara Lezama, que afirma que la integración del gabinete es primordial en el combate a la corrupción. Y yo pregunto, ¿y la corrupción de quién es hija? ¿De la impunidad o qué? La corrupción, pues detienen a una persona y la sueltan por corrupto. ¿Y qué es eso? Que la detengan y la suelten. Pues es impunidad. ¿Por qué? Porque el sistema judicial acumula expedientes sin resolver. Antes, y voy a hablar con conocimiento de causa, un trabajador que era despedido acudía a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Esta tomaba la queja y notificaba al patrón sobre que había una queja de un trabajador. Y se llevaba un proceso como un juicio. El juicio desde su inicio, que es presentación de documental pública y privada, advinculada con la testimonial, y después pasaba la etapa de alegatos y finalmente se cerraba
y era para sentencia o resolución. Hoy la Junta de Conciliación acuden los abogados encargados de sus defensos trabajadores y salen con una bola de cosas que de veras, por Dios, no se vale que un trabajador que gana apenas el salario mínimo diario, después de 14, 15 años de servicio a una empresa, y no quiero decir nombres, y esta empresa que mañosamente cambió de nombre sin notificar a los trabajadores y que la nueva empresa los liquidara, y luego cambió a otra, y finalmente dice el abogado que la actual empresa es la que paga. Pues es patrón sustituto. De alguna manera, si la empresa inicial no liquida a los trabajadores, el patrón sustituto adquiere las obligaciones y responsabilidades sobre los derechos y prestaciones del trabajador, incluyendo salarios. Y tiene la obligación de que si no los quiere continuar laborando, pues que los liquide constitucionalmente. Hoy, la ley establece que los juicios laborales deben durar 1 año o menos. Pues resulta que no es así y siguen con una bola de condicionamientos y de mentiras. Y los abogados, pues no sé qué están haciendo, como que no les interesa o como que ya negociaron con el patrón. Cuando esa negociación no debe ser, porque el trabajador le da pues la autoridad para llevar su juicio, pero no para negociar la liquidación. Entonces, tómenlo en cuenta, trabajadores, porque no estoy implementando algo, estoy señalándoles lo que debe de hacer. ¿Puede negociar el trabajador? Sí. ¿Puede negociar el patrón? Sí. Pero jamás con la intervención y la negociación del representante legal. Recuérdenlo, trabajadores que han sido despedidos y que hoy ni siquiera les quieren dar su fondo para el retiro. ¿Por qué? Porque no cumplen con la edad de 60 años o 65, ahí sí estoy perdido. Pero, pues, si ya están despedidos de una empresa y tienen que mantener a sus hijos, pues tienen que buscar el fondo para el retiro. No se retiran, necesitan un fondo para vivir. En Chetumal, pocas ofertas de trabajo y condicionadas a muchas cosas que no deben ser, pero ahí están. De modo que yo creo que la autoridad debe empezar a ver más hacia el fondo de la olla. ¿Qué se cocina en la olla de la iniciativa privada? ¿Qué se cocina hacia el interior de las familias que hoy salen a trabajar bajo lluvia, con sol, como sea, para buscarse unos pesos para vivir? La inflación ahí está, ya rebasó casi el 9%, y ahí va. Los intereses de los bancos, ahí van arriba, y de los negocios, van para arriba. Y el trabajador, ¿qué? Sigue con su salarito mínimo, porque son mínimos los salarios. ¿Qué le respondemos al trabajador, a la humilde persona que pide trabajo? Que no está pidiendo que le den una limosna, ni una beca, que les den trabajo. Un trabajo honesto, decente y además que sea remunerativo de su trabajo. En fin, estamos metidos en este berenjenal que no le quiero llamar cloaca. Ahora, ¿recuerdan ustedes el caso de Florence Cassés, la francesa que liberaron después de haber sido sentenciada que por negociaciones de Francia con México? ¿Recuerdan que el asunto que pues organizó la Fiscalía o la PGR, ¿sí?,
fue de una manera que por el circo que armaron para grabarlos, pues fue una violación al proceso y la dejaron libre. Pero el compañero de esa supuesta, ¿sí?, pues secuestro, que fueron detenidos, hoy día todavía siguen en la cárcel. Nadie ha investigado nada, ¿sí? En ese tiempo, la AFI estaba liderada por Genaro García Luna. Las autoridades los acusaron de ser integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco. 17 años después del caso, la mujer, quien pasó 7 años en prisión en México, reveló algunos detalles del operativo. En fin, eso es en este ámbito que nos corresponde vivir y el cual todos los días estamos pues sufriendo y pasando dificultades. En la reunión que se había planeado virtual para pues tratar asuntos sobre esa ley energética entre Estados Unidos, Canadá y México, pues ya inició. Están en riesgo de que haya una sanción y se rompan pues algunos tratados que se hicieron entre Canadá, Estados Unidos y México por incumplir con lo comprometido y firmado por este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Innumerables empleos, exportaciones de productos mexicanos, tomate, aguacate, productos secundarios, autopartes y vehículos fabricados en México, entre otros, tendrían un grave problema porque entraríamos con una situación de pérdida de empleos, de pérdida de poder económico, y a dónde irían los productos que hoy exportamos a través de ese tratado, el TEMEC, entre Canadá, Estados Unidos y México. Hace unos días sucedió algo que no nos sorprende, pero porque cuando alguien sentencia a una persona desde los estados islámicos, eso puede suceder porque no se olvida. Hace unos días en una conferencia, Salman Rushdie, escritor indio sentenciado por la yihad, fue apuñalado por escribir un libro que supuestamente agravió, ¿sí?, a esa secta de personas en el Oriente Medio. Afortunadamente, este hombre no murió y hoy se repone en un hospital de Estados Unidos, al cual tendrá una vigilancia más cercana. Y todo eso por la publicación de su libro Versos Satánicos. Después de 30 años, la fatwa lo llegó a herir. Entonces, si eso sucede con Salman Rushdie, ¿qué pasarán con otros que escribimos o que nos atrevemos a escribir libros sobre realidades desde luego, el derecho de la libertad de expresión y de escribir? No sé, pero esto ahí está y vamos a ver qué sucede. En fin, vehículos en Baja California envían elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos en Wyoming para Jalisco y Baja California. ¿Qué sucede ahí? Pues parece que no pasa nada porque no está aquí, pero está pasando. Un asunto que se dio hace muchos años, no muchos, pero algunos. Eloy
no tengo palabras para describirlo. Hombre que defraudó al Estado a través del ayuntamiento de Otompe Blanco, vuelve a Chetumal sin haber sido procesado por supuesto desfalco de muchos millones de pesos. Se pavonea y dice que va a descansar para luego emprender otra vez su derecho político a estar en los procesos electorales. Qué pena que una persona así, que estoy hablando con conocimiento de causa, el señor, por cosas del destino, defraudó al Club Campestre de Chetumal y sin haber entregado cuentas al fisco, porque no había WIF, y la justicia por diversos delitos denunciados, que no se dio seguimiento hasta precluir el término y quedar impune. Esa es la impunidad, esa es la corrupción. Ahora se burla de la sociedad otonense. ¡Viva la corrupción y la impunidad! Que ahí está. El hombre es perfectamente conocido. De un tipo que se hacía pasar por muchas cosas, que fue secretario de gobierno. Por favor, ¿con qué conocimientos? ¿Con qué libertad? ¿Sí? Defraudó. Y hoy, como es una familia que yo conocí desde que era, pues su mamá era una jovencita, él no estaba, porque yo ya soy un hombre de la tercera edad, y él para allá va. Pero esperemos que, como dice el refrán, dinero mal habido, dinero que va perdido. En fin, ahí está el hombre, disfrutando de una libertad que no se merece. Y el ayuntamiento, pues con problemas de eficiencia, financieros, de atención, cobrando sí los impuestos y los derechos. Deben ser. Pero ¿qué recibimos de los ayuntamientos, que son el frente directo de atención ciudadana, cuando asumen el gobierno municipal por 3 años y que no tienen con qué resolver o no tienen iniciativa para hacer valer la autoridad y para ordenar programas o también negociar recursos ante el Estado y ante la Federación para atender todos los problemas en mercados, en la basura, en las calles, en todo lo que corresponde al ayuntamiento. Y eso hablamos de la capital. ¿Cómo estarán los poblados aledaños a Chetumal y a las demás comunidades? No lo sé, pero qué difícil es vivir en un ambiente de esta manera, en la cual la autoridad no asume responsabilidad. Y los ciudadanos nos seguimos quejando. Y todos nos damos a las malayas. Pero hay un individuo que se llama Epigmenio Ibarra y lo veo con cierta frecuencia en un canal de televisión que pues todo lo rebate y le da la razón a Andrés Manuel López Obrador con eso de abrazos, no balazos, y siguen los asesinatos y siguen las irrupciones en lugares, restaurantes, lugares de esparcimiento. Y ahora, a plena luz del día y en la calle, se cometen asesinatos para calentar la plaza. Hágame usted favor. Los ciudadanos no tenemos opción de portar un arma. Está prohibido por la Ley Federal de Armas y Explosivos. Y cómo los sicarios asesinan impunemente. Y cómo la gente que está en el narco, que está en la delincuencia organizada, hoy cobra derecho de piso hasta las iglesias, por favor. ¿Hasta cuándo? La pregunta es ¿hasta cuándo? Este ha sido un programa
que hemos transmitido para ustedes desde el canal de Zona Beat en Chetumal. Y doy las gracias a César, mi amigo Gabriel Zavala Spat, de este espacio para opinar y de alguna manera convivir con ustedes nuestra realidad. Ojalá y esto pueda hacer eco y haya una respuesta. Si algo no dije correcto, tienen la oportunidad de rebatirlo a través del teléfono que tenemos aquí en el canal. Yo lo tomaré de la mejor manera, porque las críticas ilustran, las críticas corrigen, las críticas hacen historia. Por su atención, desde Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, frontera con Belice, Guatemala y el Caribe, les damos las más expresivas gracias por haberse conectado con nosotros, escucharnos y quizás, aunque no sea importante, creo que vale la pena escuchar, criticar y comentar. Este es un programa de Ágora, la expresión y la voz pública en boca de todos. Buenas noches y que tengas un buen descanso y una buena mañana el día siguiente. Que gocen de salud y bienestar hasta donde se pueda. Les agradezco su atención. Yo soy Ramón Humberto González Reyes, su comentarista, que les agradece de manera enorme que estén con nosotros cada jueves en lo que nosotros podamos comentar. Muchas gracias y buenas noches.